Ya. Entonces, buenas tardes a todos y todas. El día de hoy lo que vamos a ver en esta ayudantías va a ser lo que les falta para su control y eso. Vamos a ver test de hipótesis para la media mu con varianza poblacional desconocida, test de hipótesis para la proporción y test de hipótesis para la varianza. ¿Ya? Entonces, voy a buscar la mm, ayudantía de nosotros, que está acá. Ya, entonces la última clase lo que habíamos visto era el test de hipótesis para la varianza, pero con varianza poblacional conocida. Ya, en este caso vamos a seguir esta misma línea, pero ahora con varianza poblacional desconocida, como les dije, para la proporción y para la varianza. Ya, entonces yo ya hice la ayudantía anteriormente, entonces vamos a copiar el resumen para ir explicándoselos. Ya. Entonces, a ver. Entonces, esta sería la ayudantía número 9. Ahí. Ahí. Entonces, ayudantía número 9. ¿Sí? Y entonces, como les decía, lo primero que tenemos que ver es el test de hipótesis para la media mu con varianza poblacional desconocida. Ya vamos a decir que esta tiene una variable aleatoria x y que distribuye la t-student. ¿Ya? Y esta t-student va a tener dos parámetros, que va a ser mu y también va a ser la varianza muestral al cuadrado. ¿Sí? O sea, la varianza muestral, perdón. ¿Y por qué se usa la S? Porque en este caso es desconocida y usamos la S que sería la muestral, no la poblacional. ¿Ya? Vamos a decir que la hipótesis en este caso, la hipótesis nula H0, va a ser mu igual a mu 0 y el estadístico que vamos a usar va a ser el estadístico T, ¿ya? O el estadístico de la T student. Y para calcular este estadístico, vamos a decir que va a ser media muestral menos media poblacional dividido en la desviación estándar muestral y eso dividido en la raíz de la cantidad de observaciones o la raíz de n, ¿ya? Y vamos a decir nuevamente que hay tres zonas de rechazo, ya sea cuando mu es mayor que mu 0, cuando mu es menor que mu 0 y cuando mu es distinto de mu 0, ¿ya? Si estamos hablando de un mu mayor que mu 0, entonces vamos a tener una cola superior, ¿cierto? Y si tenemos una cola superior, nosotros vamos a fijarnos primero dónde está nuestro estadístico crítico, ¿ya? O el T crítico, ¿ya? Y a partir de este T crítico, todo lo que esté hacia la derecha se va a rechazar, o sea, van a rechazar H0. Entonces la condición es, se rechaza H0 si el T sub 0 es mayor que el T de 1 menos alfa, ¿ya? En el siguiente caso, tenemos que mu es menor que mu 0 y acá vamos a tener una cola inferior, ¿cierto? ¿Y qué nos decía esta cola inferior? Que iba a estar hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces vamos a decir que se va a rechazar H0 si el T0 que calculamos es menor que el T crítico. O sea que el T0 se encuentra a la izquierda de nuestro T crítico, ¿ya? Y por último, si tenemos dos colas, que sería cuando mu es distinto de mu 0, entonces vamos a decir que podemos rechazar tanto por la izquierda como por la derecha. Ya solamente basta con que rechacen una de las dos partes y ya va a estar rechazada el H0. ¿Ya? Entonces vamos a decir que en primer lugar se va a rechazar H0 si T sub 0 es menor que T de 1 menos alfa medios. Y por otro lado se va a rechazar H0 si el T0 es mayor que 1 menos alfa medios. ¿Ya? Em, ¿Alguna pregunta respecto a este test de hipótesis? Igual Eh, vamos a ver ejercicio, para que quede como más claro. sí, yo tengo una pregunta. Sí, dale. En los gráficos, ¿cuándo se ocupa, por ejemplo, cuando es unilateral o sea, bilateral o una de las dos colas? Ah, ya. Dependiendo de la Depende de hipótesis. tu, sí, de tu hipótesis alternativa, depende de eso. Pero digamos, Solamente, miramos, dale.
H1 o H sub 0 No, ve en el H sub 1. en el 1, ya. Sí. En el H1 se ve si es cola superior, inferior o de dos colas. Ya, perfecto. Sí. Y bueno, igual, para que no sean como estrictos en eso, puede ser que tengan un mayor o igual, ¿cachai? Eso también es como cola superior, ¿ya? O si tienen un menor igual, eso también es cola inferior. Porque puede pasar el caso en que digan, no sé, al menos, y eso va a ser mayor o igual, ¿cachai? Entonces, eso también va a ser cola superior en H1. ¿Ya? Pero igual vamos a ver después ejemplos más adelante para que ustedes vayan como ejercitando, ¿sí? Eh, ¿Es alguna otra duda de este primer test o sea, de este segundo test de hipótesis? ¿No? Ya, entonces vamos a pasar al siguiente, que vendría siendo el test de hipótesis para la proporción. ¿Ya? Y vamos a decir que este tiene una variable aleatoria x que distribuye binomial con parámetros n, p. ¿Sí? Y acá vamos a definir tres símbolos, mejor dicho. El primero va a ser pi, que este va a representar una proporción poblacional. ¿Ya? Eso es como al final lo que estamos buscando. Y nuestro pi cero que va a ser el valor hipotético de la proporción, ¿ya? Que el pi cero lo vamos a utilizar en esta parte de acá, cuando veamos nuestra hipótesis, ¿ya? Porque vamos a decir que la proporción poblacional va a ser igual a cierto valor, y ese va a ser el valor de pi cero, ¿ya? Y ese claramente nos lo tienen que dar en el enunciado, ¿ya? Y también vamos a tener la p, que va a ser el estimador de pi, ¿ya? Que este puede ser como un p gorrito, por decirlo así, porque viene de la muestra, ¿ya? Entonces vamos a decir que nuestra hipótesis nula va a ser H0 y eso va a ser pi igual a pi sub 0, ¿ya? Que va a ser el valor, o sea, pi igual a su valor hipotético, ¿ya? Que es como lo que se cree supuestamente que está correcto. Y vamos a tener el estadístico y en este caso vamos a usar el estadístico Z, ya que vendría siendo la distribución normal estándar. Y para calcular esto, para calcular este Z, como estamos hablando de una proporción, va a ser la P menos pi sub 0 dividido en la raíz de pi sub 0 por 1 menos pi sub 0 dividido en la cantidad de observaciones o en n. ¿Ya? Y igual que arriba, vamos a tener tres zonas de rechazo y cada una, como decía Cheng delante, va a depender de H1. H1 nos va a indicar si la cola es superior, inferior o de dos colas. Y bueno, en este caso ocurre lo mismo que anteriormente. Si es mayor que 0 tenemos una cola superior, entonces vamos a rechazar H0 si Z0 es mayor que el Z de 1 menos alfa. Si nuestro pi es menor que pi sub 0, vamos a decir que es una cola inferior. Lo voy a escribir igual. Cola superior, cola inferior. Y ahí si una cola inferior, vamos a ver la parte izquierda del dibujo y bueno, se va a rechazar H0 si Z0 es menor que el Z crítico o el Z de 1 menos alfa, ¿ya? Y por último, si tenemos el pi distinto de pi sub 0, vamos a tener dos colas y en este caso se va a rechazar H0 en la parte izquierda si el Z0 es menor que el Z de 1 menos alfa medios y se va a rechazar H0 en la parte derecha si el Z0 es mayor que el Z de 1 menos alfa medios, ¿ya? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta acá? Igual es como muy parecido a lo que vimos recién. Como al final todas las zonas de rechazo son muy parecidas, ¿ya? La única distinta vendría siendo el chi cuadrado que lo vamos a ver al tiro, ahora. Que es como otra forma, pero no hay nada distinto, en verdad. Como la misma interpretación, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora nuestro último test de hipótesis, que va a ser el test de hipótesis para la varianza poblacional. ¿Ya? Y vamos a definir nuestra varianza poblacional como sigma cuadrado, y nuestro sigma cuadrado sub 0 va a ser el valor hipotético de la varianza, ¿ya? Y también vamos a usar de estimador el S cuadrado, que representa la varianza muestral. Bueno, en este caso nuestra hipótesis nula H0, va a ser sigma cuadrado igual a sigma cuadrado sub 0, que bueno, significa que la varianza poblacional tiene cierto valor hipotético, que va a ser el sigma cuadrado sub 0, ¿ya? Y nuestro estadístico va a ser el chi cuadrado sub 0, y para calcular nuestro chi cuadrado tenemos que poner n-1 por la varianza muestral dividido en el valor hipotético de sigma cuadrado, ¿ya? Bueno, y vamos a tener tres zonas de rechazo también.
en este caso nos damos cuenta que lo que va cambiando es nuestro nivel de significancia a medida que vamos calculando las distintas zonas de rechazo, por ejemplo, cuando es con la superior, vemos que se va a rechazar H0 si nuestro chi cuadrado sub 0 es mayor que el chi cuadrado de n-1 con nivel de significancia alfa. Si tenemos una cola inferior, que va a ser una cola hacia el lado izquierdo, entonces vamos a tener que se va a rechazar H0 si nuestro chi cuadrado sub 0 es menor que el chi cuadrado de n-1 y con nivel de significancia 1 menos alfa. Y por último, si tenemos dos colas, vamos a decir que se va a rechazar H0 si el chi cuadrado sub 0 es menor que el chi cuadrado de, con grado de libertad n-1 y 1 menos alfa medios, y también se va a rechazar H0 si el chi cuadrado sub 0 es mayor que el chi cuadrado de n-1 con nivel de significancia alfa medios, ¿ya? Entonces, este es como un poquito más como complejo de decirlo así como el dibujo, pero al final todos te llevan a lo mismo, ¿ya? Entonces, como que no tienen que enredarse mucho ahí, solamente tienen que aprenderse como hacia dónde rechazo, cuándo rechazo, nuestros valores críticos y cómo calcular el x sub 0 y ya está listo, ¿ya? Y bueno, definir bien la hipótesis claramente, porque si está mal definida la hipótesis, tienen todo malo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a partir con los ejercicios, ¿ya? ¿Puedo cambiar la página? Sí. Ya, súper. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio, que dice así. Bueno, no sé cómo te parece. Dice así. En esta tengo que cambiar un par de cositas. Espérenme, tiro por esto. Que cuando lo estaba escribiendo me equivoqué. Es 2022. Acá son faltas. Y eso, ya. Entonces dice, el dueño de un carrito de hamburguesas está pensando en formular el presupuesto del primer semestre del 2023 para la cantidad de kilogramos de palta que tiene que comprar para usar en sus ventas. Él sabe que la cantidad de kilos de palta utilizados en el primer semestre del 2022 fueron 200 kilos. Sin embargo, uno de sus empleados cree que para el siguiente año la cantidad de kilos de palta que van a necesitar va a ser mayor. Para esto, se toma una muestra aleatoria de 101 consumidores del carrito y se observó que la cantidad media de kilos de palta eran 188 kilogramos con una desviación estándar de 35 kilogramos. ¿Ya? Entonces, dice letra A, elabore una prueba de hipótesis para determinar si la cantidad media de kilos de palta será considerablemente mayor que el primer semestre del 2022 y concluya utilizando un nivel de significancia del 5%. ¿Ya? Y se le trabe, ¿cómo cambia su conclusión? Se debe utilizar un nivel de significancia del 10%. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos estos ejercicios es, ¿cómo se llama esto? Anotar todos los datos que nosotros veamos como al tiro, ¿ya? Por ejemplo, el primer dato que vemos es que él sabe que la cantidad de kilos de palta utilizados en el primer semestre del 2022 fueron 200 kilos, ¿sí? Eso es lo que sabe el dueño del carrito, ¿ya? Después dice, uno de sus empleados cree que para el siguiente año la cantidad de kilos de palta que va a necesitar va a ser mayor, ¿sí? Entonces dice, la muestra aleatoria van a ser 101 consumidores. ¿Qué más tenemos? Tenemos la cantidad media de kilos de palta y también tenemos la desviación estándar de los kilogramos de palta, ¿ya? Entonces nos dicen, elabora una prehipótesis para determinar si la cantidad media de kilos de palta, es decir, nos están diciendo cuál es esta prueba de hipótesis para la media mu, y si va a ser considerablemente mayor, ya que el primer semestre del 2022. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un test de hipótesis para la media mu con varianza poblacional
desconocida. ¿Sí? Entonces, ahora que sabemos que este es nuestro test de hipótesis, tenemos que formular cuál va a ser nuestro H0 y nuestro H1, o nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que la cantidad de kilos de palta utilizada en el primer semestre son 200 kilos. Por lo tanto, tenemos que mu va a ser igual a 200. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros queremos averiguar? Si la cantidad de media de kilos de palta va a ser mayor en el 2023 que en el 2022. Por lo tanto, vamos a decir que nuestro H1, o lo que vamos a determinar, va a ser si mu va a ser mayor que 200. ¿Sí? Por lo tanto, si tenemos un mayor, es porque tenemos una cola superior. ¿Sí? ¿Se entendió cómo formulé este de hipótesis? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, ¿qué otros datos tenemos? Tenemos que nuestra muestra aleatoria van a ser 101 consumidores. Ay, espérenme. A ver si hay alguien en la... Ah, ya. Tenemos nuestro N, que son 101 consumidores. También tenemos nuestra media muestral, que van a ser 188 kilos. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestra desviación estándar muestral, que van a ser 35 kilogramos. Y tenemos nuestro nivel de significancia, que va a ser 0,05. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro T0, que va a ser igual a la medida muestral menos mu sub 0 dividido en la desviación estándar muestral dividido en la raíz de n. ¿Sí? Entonces, simplemente tenemos que poner los números en la calculadora. La media muestral la tenemos, 188 kilos. Mu sub 0 lo tenemos, es lo que está en el test de hipótesis, 200. La desviación estándar muestral son 35. Y la raíz de n sería la raíz de 101. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro t sub 0 va a ser igual a menos 3,45. Menos 3,45. ¿Sí? Y una vez que calculamos nuestro T0, ahora tenemos que calcular nuestro T crítico o nuestro T de con grados de libertad n-1 de 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Decir ya, nuestro n son 101 menos 1 y nivel de significancia 1 menos 0,05. ¿Sí? Entonces vamos a buscar el T de 100 de 0,95. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos acá es buscar en nuestra tablita, donde tenemos la T-Student, acá. ¿Ya? Hoy está justo de lado, pero bueno, voy a ver si se puede rotar. Seleccionar, girar. Ahí está. Ya, entonces, tenemos nuestro T-Student, tenemos el número 100 que está acá, y también tenemos nuestro alfa. Ojo que en nuestra T nos decían 1 menos alfa es 0,95, ¿cierto? Pero nuestro alfa era 0,05, ¿sí? Por lo tanto, nosotros nos vemos en nuestro alfa. Y acá vemos cuáles chocan. En este caso, chocan en el 1,660, ¿sí? Por lo tanto, el T de 1 menos alfa, o sea, perdón, sí, el T de 100 punto y coma 0,95 va a valer 1,660 o 1,66. ¿Ya? Entonces esto va a ser el T crítico. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros tenemos que concluir de acuerdo a nuestro dibujito express que hacemos en todas las pruebas. ¿Ya? Lo primero que ponemos va a ser nuestra T crítico, 1,66. ¿Qué vemos? Que es una cola superior, por lo tanto tiene que rechazar hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro T0? Menos 3,45.
Por lo tanto, ¿se encuentra en la zona de rechazo? ¿Sí o no? En este caso no, porque no está en la zona que está rayada. Si estuviera en la zona que está rayada, ahí sí sería rechazo. Por lo tanto, no rechazo H0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no se rechaza H0, no se rechaza H0, ya que el T sub 0 es menor que el T crítico. Punto. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, que existe suficiente evidencia para afirmar que el dueño del carrito de hamburguesas está en lo correcto. Al decir que la cantidad media de kilos de palta que deben comprar para el 2023 deben ser 200 kilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que no se rechaza H0. ¿Por qué? Porque nuestro T0 es menor que nuestro T crítico. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que existe suficiente evidencia para nosotros decir que lo que está diciendo el dueño del carrito, es decir, que mu es igual a 200 kilos, que se va a cumplir. ¿Ya? Que, bueno, en el 2023 se deben comprar 200 kilos de pasta. ¿Sí? Como un promedio, en promedio. ¿Ya? Y después, en la letra B nos preguntan cómo cambia su conclusión si ahora debe utilizar un nivel de significancia del 10%. Entonces, letra B, ojo que acá lo único que cambia va a ser nuestro T crítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros no utilizamos nuestro nivel de significancia. Entonces, ponemos acá. Y acá lo único que vamos a cambiar va a ser que el alfa ya no va a ser 0,05, sino que va a ser 0,1. ¿Sí? Y calculamos nuestro T de n-1 grados de libertad y 1 menos alfa. Entonces esto va a ser igual a t de 101 menos 1, punto y coma, 1 menos 0,1. Entonces esto va a ser igual a t de 100, punto y coma, 0,9. Entonces nuestro t crítico lo vamos a buscar y va a ser 100 y 0,1 en este caso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alfa, no de 1 menos alfa. Entonces va a ser, vamos a ponernos el número 100. Uy, tengo muy... ahí. Vamos a ponerlo en el número 100 y en el 0,1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿dónde convergen ambas? Sería en el 1,290. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro T crítico, va a valer 1,290. ¿Sí? Y entonces en este caso uno hace nuevamente su dibujito rápido. ¿Dónde está el T crítico? Está acá, 1,290 o 1,29. ¿Dónde está es una cola superior? Entonces rechazo hacia la derecha. ¿Dónde está nuestro T0? Está acá, menos 3,45. Por lo tanto, no se rechaza H0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto,
no se rechaza H0, ya que T0 es menor que nuestro T crítico y no hay cambios en la conclusión del inciso o inciso anterior, ¿sí? Porque nos preguntan cómo cambia, ahora que estamos hablando de un 10% de nivel de significancia, pero nosotros vemos que no hay cambios. Entonces tenemos que también acotar eso, que a pesar de que cambia el nivel de significancia, no tenemos cambio en nuestra respuesta final, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta con este primer ejercicio? ¿No? Ya, entonces vamos a seguir con el segundo ejercicio. Y dice así. Dice. Una profesora de una profesora de educación física afirma que el peso promedio de los estudiantes de segundo básico debe ser al menos 40 kilos. La profesora analiza varias muestras de distintos estudiantes a los que se le hace clases y para esto tomó una muestra aleatoria con 81 estudiantes, donde se observó que el peso promedio de un estudiante era de 43 kilos con una desviación estándar de 18 kilos. Entonces se formuló un test de hipótesis para este problema y concluye adecuadamente utilizando un nivel de significancia del 5%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Primero los datos. ¿Qué nos dice? Nos dice que una profesora está afirmando que el peso promedio de los estudiantes de segundo básico debe ser al menos 40 kilos. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hay una muestra aleatoria de 81 estudiantes. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el peso promedio es de 43 kilos. Tenemos que la desviación estándar es de 18 kilos. Y nos dicen que formulemos un test de hipótesis para este problema con un nivel de significancia del 5%. ¿Sí? Entonces, acá solamente voy a primero definir qué tipo de test es. Es un test de hipótesis nuevamente. Para la media mu. ¿Por qué para la media mu? Porque la profesora está investigando, está afirmando que el peso promedio de los estudiantes de segundo básico debe ser de al menos 40 kilos. ¿Ya? Entonces, para la media mu, con varianza poblacional desconocida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente conocemos la que es muestral. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que definir cuál va a ser nuestro H sub 0 y nuestro H sub 1. ¿Sí? Nuestro H sub 0 va a ser lo que nos está afirmando la profesora de educación física y que nos dice que el peso promedio debe ser al menos de 40 kilos. Por lo tanto, vamos a decir que nuestro mu va a ser mayor o igual a 40. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra opción que nos queda? Si no es ni mayor ni igual, es porque es menor. ¿Ya? Entonces, la hipótesis alternativa va a ser que mu va a ser menor que 40. ¿Sí? Ahí se estaría como contradiciendo a lo que dice la profesora. ¿Ya? Entonces, si tenemos una hipótesis alternativa con un signo menor, estamos hablando de una cola inferior. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos esto, podemos empezar a anotar nuestros datos y a resolver. ¿Ya? Entonces dice así. Primero tenemos nuestra n. N va a ser igual a 81 estudiantes. Tenemos nuestro peso promedio, que va a ser de 43 estudiantes, o sea, 43 kilos, perdón. Y tenemos nuestra desviación estándar, que va a ser de 18 kilos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos que nuestro nivel de significancia va a ser del 5%. Y teniendo esto ya podemos calcular
nuestro T0 y nuestro T crítico. ¿Sí? Entonces, T0 va a ser igual a medida muestral menos mu sub 0 dividido en la desviación estándar muestral dividido en la raíz de n. ¿Sí? Entonces, medida muestral, 43 kilos, mu sub 0, 40, dividido en nuestra desviación estándar muestral, 18, dividido en la raíz de 81. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro T sub 0 va a ser igual a 1,5. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos nuestro T sub 0, tenemos que calcular nuestro T crítico. T crítico, en este caso, va a ser el T de n-1, multicoma, 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que va a ser T de 81 menos 1, y nivel de significancia 1 menos 0,05. ¿Sí? Por lo tanto, va a ser el T de 80 de 0,95. Y esto va a ser igual a, volvemos a la tablita de la T-Student, y tenemos, ¿dónde está el 80? Acá. ¿Y dónde está el 0,05 acá? Entonces, ¿dónde converge ambas rectas? En el 1,664. ¿Sí? Entonces, nuestro T crítico va a ser 1,664. ¿Ya? Ojo que cuando estamos hablando de nuestro T crítico y tenemos nuestra cola inferior, nosotros le ponemos un menos adelante. ¿Ya? Solamente los T críticos, no en T0. ¿Ya? Y teniendo esto, ya podemos calcular, o sea, y más que nada como concluir lo que tenemos, ¿ya? Entonces, hacemos nuestro dibujo. Primero vemos dónde está nuestro T crítico. Estaría acá, menos 1,664. Y esto sería hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cola inferior. ¿Ya? Entonces, nuestro T0 va a estar en el 1,5 y por lo tanto no se va a rechazar el H0. ¿Sí? Entonces, ponemos, por lo tanto, no se rechaza H0, ya que nuestro T sub 0 es mayor que nuestro T crítico. ¿Sí? Y esto nos quiere decir que, punto, es decir, existe suficiente evidencia para afirmar que el peso promedio de los estudiantes de segundo básico debe ser al menos de 40 kilos. ¿Sí? Punto. Y ahí decimos así como, por lo tanto, la profesora está en lo correcto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, primero decimos que no se rechaza nuestra hipótesis nula, después decimos por qué no se rechaza y después damos la explicación de qué significa que T0 sea mayor que T crítico. ¿Ya?
Ojo que uno siempre cuando argumenta tiene que argumentar sobre nuestro H sub 0, ¿ya? Y después al final, uno puede como hablar del H sub 1 en caso de que se rechace el H0, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas con este, seguimos con el otro. Entonces, el tercer ejercicio dice así. Dice, un reconocido laboratorio está evaluando la efectividad que tiene la vacuna Pfizer contra el COVID-19, determinando la proporción de efectividad, tiempo de efectividad y nivel de malestar que produce en la persona luego de ser aplicada. La doctora a cargo asegura que al menos el 80% de las vacunas que se están realizando cumplen con los estándares para ser vendidas internacionalmente. El presidente del país en el que reside la doctora reúne un comité especial para evaluar la efectividad de todas las vacunas posibles que está produciendo el laboratorio. Este comité toma una muestra aleatoria de 91 dosis y considera que el 65% de la muestra está lista para ser vendida globalmente. Considerando un nivel de significancia del 5%, letra A, podría señalar que las vacunas aptas para ser vendidas globalmente son inferiores a lo que señala la doctora de cabecera, formula un test de hipótesis y concluye utilizando el valor crítico. Después dice letra B, cambie su decisión. Si usa un nivel de significancia del 10%, justifique usando valor crítico y valor P. ¿Ya? Entonces, en este caso, primero vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Ya? Claramente no es un test de hipótesis para la media. ¿Por qué? Porque no nos dan ninguna media. ¿Podría ser una hipótesis para la varianza? Tampoco, porque no nos dan ningún índice de que estén hablando de varianza, solamente nos dan porcentajes. Por lo tanto, si nos dan porcentajes, es que estamos hablando de un test de hipótesis para la proporción. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de un test de hipótesis para la proporción, vamos a definir nuestro H0 y nuestro H1. ¿Sí? Nuestra hipótesis nula en este caso vamos a anotar los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que hay una doctora a cargo que nos está diciendo que al menos el 80% de las vacunas que se están realizando cumplen con los estándares para ser vendidas internacionalmente. ¿Ya? Sin embargo, el presidente también tomó carta en el asunto y creó un comité especial. ¿Ya? Entonces, reúne un comité especial. Bueno, y el comité especial considera que el 65% de la muestra estará lista para ser vendida globalmente. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos una muestra aleatoria de 91 dosis y tenemos nuestro nivel de significancia del 5%. ¿Sí? Entonces la pregunta es clave acá y nos preguntan, ¿podría señalar que las vacunas aptas para ser vendidas globalmente son inferiores a lo que señala la doctora de cabecera? Entonces, ¿qué es lo que tenemos afirmado? Que la doctora está asegurando que al menos el 80% de las vacunas eh, puede ser vendida globalmente. Ya, por lo tanto, vamos a decir que nuestro pi va a ser mayor o igual a 0,8. ¿Sí? Ojo, o sea, tengan ojo con que no se ponen porcentajes, se ponen las proporciones, ¿ya? Para que no se equivoquen en eso y no les bajen puntaje en los controles y en las pruebas. Después vamos a tener nuestro H1, que va a ser lo que nos queda, o va a ser la pregunta que nos estamos haciendo, que nos está diciendo que si la vacuna apta para ser vendida son inferiores a lo que señala la autora. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener una cola inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un menor, ¿ya? Entonces después anotamos los otros datos que nos quedan. Nos queda que nuestro N van a ser 91 dosis. Tenemos que nuestra P va a ser 0,65 y tenemos que nuestro alfa va a ser 0,05, ¿sí? Porque estamos hablando del 5%, ¿ya? Entonces,
recuerden que el Z, o sea, perdón, la proporción distribuye Z que viene de la distribución normal estándar, ¿ya? Entonces, para calcular nuestro Z, era P menos pi sub 0 dividido en la raíz de pi sub 0 por 1 menos pi sub 0 dividido en el n, ¿ya? Entonces, nuestro Z0 va a ser P, que vendría siendo el 0,65 menos 0,8 dividido en la raíz de 0,8 por 0,2 dividido en el n, que vendría siendo 91. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro Z0 va a ser igual a menos 3,58. ¿Sí? Una vez que tenemos nuestro Z0, ahora tenemos que calcular nuestro Z crítico, que va a ser Z de 1 menos alfa. ¿Sí? Y nuestro Z de 1 menos alfa va a ser Z de 1 menos 0,05. Y esta va a ser el Z de 0,95. ¿Sí? Entonces recuerden que como está hablando de una cola inferior, se le coloca como un menos adelante. Y vamos a ver cuánto es el Z de 0,95. Ya, en este caso, lo tenemos acá en nuestra tabla de distribución normal con parámetros 0,1. Y lo que tenemos que hacer es buscar dónde está el 0,95 aquí adentro, ya, no afuera, adentro. ¿Ya? Entonces lo que nosotros ponemos va a ser, vamos a empezar a rayar, ¿dónde está el 94,5, 94,6, 94, 94, ya, acá. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos 94,95 y 95,05. ¿Sí? No tenemos el 0,95 justo. Pero lo que sí podemos hacer es hacer un promedio. Y con ese promedio nos daría justo el 0,95. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Decimos 1,64 más 1,65, que vendría siendo esto de acá, espérenme, esto de acá, acá, y acá, acá. ¿Sí? Acá. Creo que marcaste Ya. un poquito más abajo. Sí, sí, es que no era para no marcar encima, pero como que se entiende la idea, ¿no? Como ahí, que va justo al 1,6. ¿Sí? Entonces, lo que quería decir es que 1,64 más 1,65 dividido en 2 me da 1,645. ¿Sí? Y eso es lo que vale al final el Z de 0,95. ¿Sí? Entonces nuestro T crítico, o sea, perdón, nuestro Z crítico va a valer menos 1 de 645,645. Daniel, Sí, bien, pronto. una pregunta. ¿Esa coordenada se da por medio de, digamos, de los valores que están dentro de la tabla? Sí, sí se puede. Por ejemplo, ahora en la... No sé si es en el inciso que sigue o en otro, pero vamos a ver que no va a estar como justo al medio. Por ejemplo, porque acá justo está como 5 milésimas menos, o sea, 5, 10 milésimas menos y 5, 10 milésimas más. Pero en el otro vamos a ver, no sé, pues por ejemplo que... no sé, por ejemplo... ¿dónde puede ser? Mm, acá, por ejemplo, en esta, si tú querés, como, por ejemplo, como aproximar, obviamente te va a salir mucho mejor aproximar como en este lado, ¿cachai? ¿Por qué? Porque, no sé, pues tú querías buscar 0,968, el 96,8%, ¿cachai? Entonces, está más cerca el 0,9678 10 milésimas que el 9686 10 milésimas, porque a esta le quedan 2 para llegar al 80 y a esta hay que restarle 6 para llegar al 80. ¿Cachai? Entonces ahí tú usas la que va en el 78, que sería 1,85. ¿Se entiende? Solamente cuando tienen como la misma distancia, tú ahí hacías el promedio. Pero si no, ponés como la que está más cerca, ¿no? Ya, perfecto. ¿Sí? Gracias.
De nada. Ya, entonces, dicho eso, tenemos acá que hacer nuestra dibujito rápido. Tenemos nuestra curva, nuestro z crítico va a ser menos 1,645, es una cola inferior, por lo tanto, rechazamos hacia la izquierda, y nuestro z0 va a ser menos 3,58. Por lo tanto, aquí vemos que nuestro z0 se encuentra dentro de la zona de rechazo, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que vamos a rechazar el h0. Por lo tanto, se rechaza h0, ya que z0 es menor que el z crítico. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Es decir, que no existe suficiente evidencia para afirmar que al menos el 80% de las vacunas pueden ser vendidas globalmente. Y acá podemos poner, por ejemplo, entonces podemos decir, por lo tanto, las vacunas Pfizer, las vacunas que pueden ser vendidas son una cantidad menor al 80% del total. ¿Sí? Al final lo que estamos diciendo primero es como rechazando completamente nuestro H0 y después diciendo por qué tendríamos que aceptar nuestro H1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos que con este test de hipótesis la cantidad de vacunas que pueden ser vendidas internacionalmente es menor al 80% del total de las que se crean en el laboratorio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Igual es como muy mecánica esta parte, como de test de hipótesis. Ya, entonces, si no hay dudas, pasamos con la letra B. Y la letra B dice, cambiaría su decisión si ahora usamos un nivel de significancia del 10%. Ya, entonces, acá tenemos que hacer lo mismo que en la primera, me parece, que tenemos que mantener todo nuestro Z0, H0, H1, y lo único que va a cambiar va a ser nuestro Z crítico. Ay, no hay que ver con él. Nuestro Z crítico. ¿Sí? Entonces, Z de 1 menos alfa va a ser igual a Z de 1 menos 0,1. Eso va a ser el Z del 0,9. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a nuestra tablita. No, esta no. Ahí. Vamos a nuestra tablita acá. Y acá vamos a tener lo siguiente. Voy a borrar esto para que no nos confundamos. Entonces, ¿qué estamos buscando? El 0,9. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a buscar 0,88, 88, 89, 9, 9. Ya, acá. Acá tenemos 0,8997 y 0,9015. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hablaba delante con Richen, que por ejemplo acá tenemos, ¿cuál se acerca más al 0,9?
0,8997 o 0,9015. En este caso, claramente va a ser el 0,9987. ¿Por qué? Porque le faltan 3 10 milésimas, que vendría siendo igual a 0,0003 para llegar al 0,9, y a este hay que restarle 0,0015 para llegar al 0,9. ¿Sí? Entonces, ¿cuál está más cerca? El 0,8997. ¿Sí? Y por lo tanto, eso sería acá y acá. Sería 1,28. Por lo tanto, nuestro Z crítico, nuestro Z crítico, como es una cola inferior, va a ser menos 1,28. ¿Sí? Entonces ahora ustedes hacen su tablita. ¿Dónde está el Z crítico? Está acá, menos 1,28. Como una cola inferior, rechazan hacia la izquierda. Y su Z0 va a ser menos 3,58. Por lo tanto, vemos que nuestro Z0 se encuentra dentro de la zona de rechazo y por lo tanto va a rechazar H0. Entonces decimos que por lo tanto se rechaza H0 ya que nuestro Z0 es menor que nuestro Z crítico y decimos que por lo tanto no hay cambios en la respuesta respecto al inciso anterior. ¿Sí? Entonces, como llegamos a la misma conclusión, no hay cambio al respecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, nada. Ya, buenísimo. Entonces ahora vamos con el último ejercicio y estaríamos listos. Este es como un poquito más fácil, pero bueno. Ya, dice así. Una empresa dedicada a la venta de alfajores. Espérenme, que en esta tengo que arreglarle también unas palabras que me equivoqué, creo. A ver, sí. Entonces dice así. Una empresa dedicada a la venta de alfajores desea determinar si un lote de manjares tiene o no una varianza poblacional mayor a 18 en su grado de distribución. Si se extrae una muestra de 30 elementos y se obtiene una varianza muestral de 22. Realice una prueba de hipótesis para la varianza con un nivel de significancia del 1%. Asuma que el grado de distribución sigue una distribución normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos primero? Tenemos que se quiere determinar si un lote de manjares tiene o no una población, una varianza poblacional mayor a 18. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que hay una muestra de 30 elementos, que tiene una varianza muestral de 22 y que es un nivel de significancia del 1%. ¿Ya? Entonces acá, como no hay nada que nos esté afirmando algo, sino que nos está diciendo que es lo que se quiere determinar, nosotros no vamos a partir desde H sub 0, sino que vamos a partir desde H sub 1. ¿Ya? Porque eso es lo que se quiere determinar. ¿Y qué es lo que se quiere determinar? Si la varianza poblacional es mayor a 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos vendría quedando para el H sub 0? Que esto sea menor o igual a 18. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué más tenemos? Tenemos una muestra N de 30 elementos. Tenemos una varianza muestral, sí, varianza muestral de 22. Y tenemos nuestro nivel de significancia del 1%. Es el 0,01.
¿sí? Ahí por lo tanto al C mayor tenemos una cola superior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hacía esto? Con el estadístico chi cuadrado, ¿sí? El chi cuadrado se calculaba n-1 por la varianza muestral dividido en algo que no me acuerdo. Dividido en el valor hipotético de sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces, nuestro chi cuadrado sub 0 va a ser n-1, 29 por 22 dividido en 18. Por lo tanto, nuestro chi cuadrado va a tener un valor de 35,44. ¿Sí? Ahora que tenemos nuestro chi cuadrado sub 0, tenemos que calcular nuestro chi cuadrado crítico. ¿Sí? Y para esto va a ser n-1, punto y coma, nivel de significancia. Entonces, chi cuadrado de 30 menos 1, punto y coma, 0,01. Chi cuadrado de 29, punto y coma, 0,01 va a ser igual a, y esto es lo que tenemos que buscar en nuestra tabla. Nuestra tabla de chi cuadrado está acá. Acá, y vamos a usar otros colores para que no nos confundamos. Cuando tenemos el verde y el morado. Bueno, entonces tenemos 29 y el 0,01. Por lo tanto, va a ser el 49,59. Entonces, nuestro chi cuadrado crítico va a valer 49,59. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos nuestro dibujo, nuestro X crítico, que va a ser 49,59, ¿cierto? Y como una cola superior va a rechazar hacia la derecha, y nuestro chi cuadrado sub 0 vale 35,44. Por lo tanto, vamos a tener que no se rechaza nuestro h sub 0. ¿Sí? Entonces ponemos acá. Por lo tanto, no se rechaza h sub 0, ya que nuestro chi cuadrado sub 0 es menor que nuestro chi cuadrado crítico. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que existe evidencia suficiente para afirmar que la varianza de la cantidad de lotes de manjar que compra la empresa de alfajores es menor o igual a 18. ¿Sí? No le ponemos unidad de medida porque no tiene unidad de medida los valores que están en el enunciado. ¿Ya? Entonces, bueno,
Eso sería en verdad la ayudantía de hoy. ¿Tenían alguna duda? Igual si se dieron cuenta, es en verdad todo muy mecánico. No hay como mucho que investigar más que solo aprenderse la fórmula y aprender a usarla bien. Esa es como la clave que podría darle en verdad para el control. Eh, eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, bueno, doy por finalizada la ayudantía de hoy. Que estén súper bien. Así que nos vemos en otra oportunidad. Chao. No, gracias.